Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy veréis cómo fue la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto devastador que tuvo lugar de 1936 a 1939 en España. Fue una guerra compleja y multifacética, en la que participaron diversas facciones e ideologías políticas, y tuvo profundas consecuencias para España y el mundo. Las raíces de la Guerra Civil Española se remontan a principios del siglo XX, cuando las tensiones políticas y el malestar social se intensificaban en España. España era un país profundamente dividido, con marcadas disparidades socioeconómicas y una historia de inestabilidad política. A principios de la década de 1930, se estableció un período conocido como la Segunda República Española, lo que marcó un cambio significativo en la política española. La República tenía como objetivo implementar reformas democráticas y abordar cuestiones sociales, pero enfrentó la oposición de fuerzas conservadoras que tenían un cambio radical. A medida que se profundizaron las divisiones políticas, el país se polarizó entre facciones de izquierda y derecha. La clase trabajadora y los pobres de las zonas rurales apoyaron en gran medida a los partidos de izquierda, mientras que las clases altas y las fuerzas conservadoras se alinearon con las ideologías de derecha. En 1936, estas tensiones estallaron en un conflicto abierto cuando un levantamiento militar de derecha, liderado por el general Francisco Franco, buscó derrocar al gobierno republicano. Los rebeldes nacionalistas, como llegaron a ser conocidos, recibieron el apoyo de regímenes fascistas como la Alemania nazi y la Italia fascista. Por otro lado, el gobierno republicano contó con el apoyo de varias facciones liberales y de izquierda, incluidos socialistas, comunistas y anarquistas. También recibieron cierto apoyo internacional, particularmente de la Unión Soviética y voluntarios de otros países que se unieron a las brigadas internacionales. La Guerra Civil Española se caracterizó por intensos combates y tácticas brutales empleadas por ambos bandos. La guerra vio atrocidades generalizadas, incluidas matanzas en masa, bombardeos y el uso del terror para reprimir a la oposición. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado y sufrieron mucho. La guerra también adquirió una dimensión internacional más amplia, ya que se convirtió en un indicador de la lucha ideológica entre fascismo y comunismo que se estaba desarrollando en toda Europa. El conflicto atrajo a combatientes extranjeros de todo el mundo, que se unieron a las filas de ambos bandos. A pesar del apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, las fuerzas nacionalistas al mando del general Franco enfrentaron desafíos importantes durante toda la guerra. Tuvieron que enfrentarse a las fuerzas republicanas, que a menudo estaban mejor equipadas, y gozaban de un fuerte apoyo popular en determinadas regiones. Uno de los puntos de inflexión clave en el conflicto se produjo en 1937 con el bombardeo de la ciudad de Guernica por parte de las fuerzas aéreas alemanas e italianas que apoyaban a los nacionalistas. El bombardeo indiscriminado de civiles conmocionó al mundo, y puso de relieve el impacto devastador de la guerra moderna. En el transcurso de la guerra, el gobierno republicano también enfrentó divisiones internas y luchas de poder, que debilitaron su posición. Esto permitió al general Franco y a las fuerzas nacionalistas tomar ventaja gradualmente y, en 1939, salieron victoriosos. Tras la victoria nacionalista, España quedó bajo el gobierno autoritario del general Franco, quien estableció una dictadura que duraría casi 4 décadas. El régimen franquista se caracterizó por la represión política, la censura y la supresión de las identidades regionales. La Guerra Civil Española dejó una huella imborrable en el país, y sus efectos se dejaron sentir durante generaciones. La guerra fracturó a la sociedad española, con familias y comunidades destrozadas por sus diferentes lealtades. También dejó profundas cicatrices en términos de divisiones políticas e ideológicas. En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de la necesidad de abordar el oscuro legado de la Guerra Civil Española y la época franquista. Se han hecho esfuerzos para descubrir la verdad sobre las atrocidades de la guerra, promover la reconciliación y fomentar una sociedad más inclusiva y democrática. La Guerra Civil Española es un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias del extremismo político, las divisiones sociales y el poder destructivo de la guerra. Sirve como advertencia sobre la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto por la diversidad en la sociedad. La historia de la Guerra Civil Española sigue cautivando e intrigando, a medida que historiadores e investigadores profundizan en sus complejidades y descubren nuevas perspectivas. Sigue siendo un capítulo importante de la historia española y una valiosa lección para el mundo. A medida que avanzaba la guerra, ambos bandos recurrieron a medidas cada vez más desesperadas en su lucha por el control. Las fuerzas nacionalistas, con el apoyo de sus aliados internacionales, lanzaron una campaña de bombardeos aéreos contra ciudades y pueblos republicanos, con la esperanza de desmoralizar a la población y romper su voluntad de resistir. El bombardeo de objetivos civiles se convirtió en una táctica común, ya que los aviones nacionalistas atacaron hospitales, escuelas y mercados. El ejemplo más infame de esta violencia indiscriminada ocurrió en la localidad de Guernica en 1937, hecho inmortalizado en el icónico cuadro de Pablo Picasso. El bombardeo de Guernica conmocionó al mundo, y atrajo la atención internacional sobre los horrores de la Guerra Civil Española.
Simbolizó el impacto devastador de la guerra moderna en las poblaciones civiles, y se convirtió en un grito de guerra para quienes se oponían a las fuerzas nacionalistas. Mientras tanto, las fuerzas republicanas enfrentaron sus propios desafíos. A pesar de recibir ayuda militar de la Unión Soviética y voluntarios de todo el mundo, incluidas las renombradas brigadas internacionales, lucharon por mantener la unidad y la coordinación entre sus diversas facciones. Las divisiones internas entre grupos socialistas, comunistas y anarquistas a menudo obstaculizaron el esfuerzo bélico republicano. Estas divisiones, combinadas con los recursos superiores y el apoyo militar de los nacionalistas, pusieron a los republicanos en clara desventaja durante todo el conflicto. A pesar de las probabilidades, las fuerzas republicanas montaron una resistencia resistente y resistieron en varias regiones de España. Ciudades como Madrid y Barcelona se convirtieron en bastiones de la resistencia republicana, y sus residentes defendieron ferozmente sus territorios contra el avance de los ejércitos nacionalistas. El conflicto también adquirió un carácter profundamente ideológico, ya que ambas partes se veían a sí mismas como las defensoras de sus respectivas visiones de España. Para los nacionalistas, fue una lucha contra la amenaza percibida del comunismo, y la preservación de los valores tradicionales españoles. Por otro lado, los republicanos se veían a sí mismos como defensores de la democracia, la justicia social y los derechos de los trabajadores. Su objetivo era construir una sociedad nueva, y más igualitaria que pudiera superar las profundas divisiones de clases que habían asolado a España durante siglos. A medida que la guerra se prolongaba, las fuerzas nacionalistas, lideradas por el general Franco, ganaron terreno de manera constante. Los nacionalistas centraron sus recursos en asegurar ubicaciones estratégicas clave, aislar territorios republicanos y debilitar su determinación. La intervención extranjera también jugó un papel importante en el resultado de la guerra. La Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini brindaron un apoyo militar crucial a los nacionalistas, suministrando tropas, tanques y aviones durante todo el conflicto. Mientras tanto, las fuerzas republicanas recibieron ayuda de la Unión Soviética, que proporcionó asesores militares, armamento y voluntarios. La participación de la Unión Soviética en la Guerra Civil Española fue parte de su estrategia más amplia para apoyar a los movimientos comunistas y socialistas en todo el mundo. La dimensión internacional del conflicto se intensificó a medida que voluntarios extranjeros de varios países se unieron a ambas partes. Se formaron brigadas internacionales, compuestas por individuos motivados por ideales de antifascismo y solidaridad con la causa republicana. A pesar del heroísmo y la determinación de las fuerzas republicanas y sus aliados internacionales, en 1939 su posición se había vuelto insostenible. El puro peso de la superioridad militar nacionalista, combinado con divisiones internas y una creciente fatiga, llevaron al colapso de la resistencia republicana. El 1 de abril de 1939, el general Franco declaró la victoria, marcando el final de la Guerra Civil Española. España cayó bajo el gobierno autoritario de Franco, y siguió un largo periodo de represión y persecución política. Las secuelas de la Guerra Civil Española se caracterizaron por una dura represión y la supresión de la disidencia política. El régimen de Franco buscó eliminar toda oposición y establecer una España homogénea y nacionalista. Los partidarios republicanos fueron objeto de persecución y miles fueron encarcelados, torturados o ejecutados. Figuras culturales e intelectuales asociadas a la causa republicana se enfrentaron a la censura o al exilio. El régimen franquista implementó una política de revisionismo histórico, buscando reescribir la narrativa de la guerra, y presentar a los nacionalistas como los defensores de la identidad y la tradición españolas. No fue hasta después de la muerte de Franco en 1975 que España inició su transición a la democracia. Las heridas de la guerra civil y de la dictadura aún corren profundamente en la sociedad española, y los debates sobre la memoria histórica y la reconciliación continúan hasta nuestros días. La guerra civil española es un doloroso recordatorio del poder destructivo de las divisiones ideológicas, y del impacto devastador de la guerra en las sociedades y los individuos. Su legado todavía se siente en España, no solo a través de las cicatrices físicas del conflicto sino también en la búsqueda continua de la verdad, la justicia y la reconciliación. Comprender las complejidades y consecuencias de la guerra civil española es esencial para comprender el contexto histórico más amplio de la Europa del siglo XX. Sirve como un crudo recordatorio de los peligros de la intolerancia, el extremismo y las consecuencias de los conflictos políticos que quedan sin resolver. La guerra civil española sigue cautivando la imaginación de historiadores, escritores y artistas. Su impacto en la sociedad, la política y la cultura españolas es una parte importante de la historia y la identidad del país. La historia de la Primera Guerra Civil Española quedará entretejida para siempre en el tejido de la memoria colectiva de España. Sirve como un conmovedor recordatorio del costo humano de la división, el conflicto y la importancia de luchar por la paz y el entendimiento. Al estudiar la Guerra Civil Española, podemos comprender la complejidad de la naturaleza humana, el poder destructivo de la ideología, y la lucha duradera por la libertad y la justicia. Sus lecciones siguen resonando, recordándonos la importancia de la compasión y la empatía frente al conflicto. Espero que te haya gustado el vídeo, y te suscribas al canal para ver más historias como esta.